caluroso saludo a todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y me place darles un afectuoso saludo. Ya ingresamos al último mes del año. El tiempo corre de una manera veloz y no nos damos cuenta cómo va avanzando, y es un tiempo para reflexionar e invitarlos a invocar la presencia del Dios de la vida sobre sus vidas. Los tiempos son muy difíciles. El ser humano está llamando a lo bueno malo, y a lo que es malo lo está reconociendo como bueno. Vimos como una congresista del país de apellido Boreal invitaba en cierta manera a una rebelión de los niños frente a sus padres por el tema de la responsabilidad educativa. Vemos cómo se va desbarajustando todo cuando uno de los elementos importantes que mide el desarrollo de los pueblos es su nivel educativo. Entonces, la responsabilidad de la educación empieza con los papás, y los papás deben asumir ese rol inicial y controlar también lo que el sistema, lo que el establecimiento le entrega a sus hijos. Y si eso que le está entregando va en contra de la moral, de los valores, de los principios, pues rechazarlo y controvertir y no dejarse y defender a nuestros hijos. Este es Justicia para Todos, y les decía, es muy importante que nosotros nos volvamos de todo corazón a Dios. Dios es importante para nuestra nación. Nuestra nación se está yendo por un despeñadero. Necesitamos que Dios vuelva a reinar en Colombia como Señor. Eso sí, estamos rechazando todo fenómeno de corrupción, venga de donde venga. Es repugnante todo lo que está pasando y lo que ha pasado con el tema de la corrupción, cómo se roban los dineros públicos. Personas que acceden a la administración pública no con el ánimo de servir, sino con el ánimo de robar. ¿Cómo voy yo? El CBY. Una corrupción despampanante, una cosa espantosa. Estos últimos gobiernos han sido de mucho escándalo, y el pueblo es el que paga las consecuencias. La palabra de Dios dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los malvados gobiernan, el pueblo gime. Hoy vamos a hablar, a seguir hablando de esos temas, a conversar con ustedes, conversar desde sus casas de esos temas que son tan importantes para la cotidianidad de la gente, pero que se ven desde el enfoque convencional, desde la aplicación del criterio de interseccionalidad, desde la aplicación del enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos, desde la aplicación del enfoque de los derechos del menor, la aplicación del enfoque del adulto, de derechos del adulto mayor, enfoques de derecho a partir de la interpretación que se debe hacer desde la Constitución y el bloque de constitucionalidad y la convención de esos derechos vitales al interior de la familia. Y hoy vamos a seguir hablando de eso, el enfoque de familia, derechos de familia, y cómo esos derechos deben ser conocidos por ustedes para que no los atropellen. Vemos cómo está haciendo carrera el tema de las falsas denuncias. La falsa denuncia se ha convertido en una cotidianidad. Hoy el instrumento de venganza en las familias es la falsa denuncia, y no lo debemos admitir.
Y es un llamado a los jueces y a los fiscales y a las personas que operan justicia para investigar, para auscultar muy bien el fenómeno. El fenómeno de la falsa denuncia se ha puesto en primer orden. Y vemos cómo tantas personas están pagando las consecuencias de una falsa denuncia. Pero lo más triste, muchos padres y madres separados de sus hijos a causa de una falsa denuncia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces quiero decirles que cuando hay falsa denuncia, hay que tener equipos de trabajo muy interesantes para desnudar la falta de denuncia, encontrarla, controvertirla, y para ello deben acompañarse en los litigios de su defensa, con peritos, expertos en las diferentes áreas del conocimiento donde se plantee una falsa denuncia. Es muy importante en temas de familia la participación de trabajadores sociales, peritos psicólogos, peritos neuropsicólogos, peritos forenses, etcétera, que van a ayudar a dilucidar y a encontrar esa verdad y a desmentir y a desnaturalizar una mentira. Entonces, es muy importante que ustedes estén atentos. Y les decía que vamos a continuar el programa que hicimos el sábado pasado, que tuvo que ver con esos procesos cotidianos, muy cotidianos, que son el divorcio, la nulidad del matrimonio, la unión marital de hecho, la manera como termina y las consecuencias de estos procesos, y cómo deberían aplicarse los diferentes enfoques, los diferentes principios constitucionales y jurisprudenciales para defender los derechos de la familia. Hoy vamos a continuar con esa saga. Nos vamos a referir a la investigación e impugnación de la paternidad, que es competencia de los jueces de familia. Pero también vamos a hablar de la maternidad y todos los asuntos del Estado civil que alteren y quien tiene la competencia para conocer son los jueces de familia. La impugnación de la paternidad es algo muy interesante. Hoy se ha avanzado en el concepto de familia y ahora se habla de hijos de crianza o de padres de crianza. Y hoy la gente ya no quiere impugnar tanto las paternidades, quiere que se le reconozca su condición de padre de crianza o de hijo de crianza. ¿Y esto ante quién se tramita? Se tramita ante los jueces de familia. A veces un hijo de crianza resulta ser mejor hijo que un hijo biológico, porque el hijo de crianza entiende que esa persona que lo crió no tenía el deber legal de criarlo y asumió un deber de cuidarlo, protegerlo y amarlo. Y entonces, una vez que se presenta la situación, se puede demandar por parte del padre de crianza o del hijo de crianza ese reconocimiento. Y los jueces empezaron a declarar ese tipo de filiación. Impugnar la paternidad o la maternidad es un ejercicio que le permite a aquel que se considera que no es el padre biológico de alguien refutar ese suceso jurídico plasmado en unos documentos que denotan el estado civil de las personas, y puede cuestionar esa filiación, esa paternidad o esa maternidad. Existe una presunción de derecho. Se presume que los hijos nacidos dentro de la unión marital de hecho
o dentro del matrimonio se reputan del marido. Y entonces la madre o cualquier persona al interior del hogar puede ir a inscribir esa filiación y denominar como padre al que tiene el vínculo matrimonial o que está unido en unión marital de hecho. Y el funcionario notarial inscribe ese suceso. Sin embargo, si quien se denota como padre, a quien se le atribuye una paternidad, se da cuenta posteriormente que no puede ser el padre por A o B motivo, entonces eso se puede impugnar, se puede refutar, se puede destruir la presunción de paternidad. ¿Con qué se destruye? Hoy día, con la prueba genética de ADN. Y nos damos cuenta de muchas personas que fueron engañadas por su pareja, que por temas económicos les atribuyeron paternidades. En algunos casos ejercieron esa paternidad como proveedores y después de que el muchacho terminó sus estudios universitarios, cumplió su mayoría de edad, se vinieron a enterar que el padre era otro. Eso es muy triste. Y entonces, ¿qué pasa allí? Pues allí hay unos perjuicios. Si ese papá, entre comillas, biológico que no lo era, asumió unos roles parentales, contribuyó a los gastos de crianza, pues si finalmente se entera que no es el padre, pues esa madre tendrá que resarcir esos daños, esos perjuicios de todo orden que ha sufrido ese padre engañado, presunto padre engañado. Y entonces podrá demandar las reparaciones a que haya lugar. Porque se estaban violando derechos muy importantes allí. Al adjudicarle una paternidad que no correspondía. Se le impuso una carga que no debía llevar. Se afectó el proyecto de vida de esa persona, los sueños, las ilusiones. Entonces, son los jueces de familia los llamados a conocer este tipo de situaciones. La prueba fundamental aquí es el ADN. Ahí no hay tutía. Ahí no hay tutía, esa prueba es vital. Si demuestro con la prueba de ADN que no es el padre, si se demuestra, entonces el juez va a cancelar esa filiación. Por supuesto que las afectaciones son muy grandes porque si usted cree que la persona a quien usted tuvo como padre toda la vida, luego se da cuenta que no es el papá, que su mamá lo engañó, tanto para el presunto hijo como para el presunto padre es muy doloroso. Si a mí me llegara a pasar, me dijeran que fui engañado y que alguno de mis hijos no es mi hijo, yo no impugnaría la paternidad porque los he criado como padre y los he amado y ellos me aman y si alguno resultara que no es mi hijo biológicamente, yo los seguiría cuidando como mi hijo y amando y no impugnaría y defendería esa relación. Pero hay gente que la han engañado y las consecuencias de su salud son muy altas, muy graves. Conocí el caso presentado en Popayán, el hermano de un magistrado. Ese caballero tenía 5 hijos y un día, por esas cosas de la vida, cuando se hacía los exámenes para mirar el tema de su próstata y los urólogos se dieron cuenta que él nunca en la vida hubiera podido engendrar y tenía 5 hijos y le dijeron a él:
Y entonces eso lo traumatizó y empezó a mirar la situación y se dio cuenta que sus 5 hijos eran hijos de la persona que hacía jardinería en su casa. Su esposa lo había engañado toda una vida con ese joven, con ese personaje. Muy doloroso para él. Pues él no impugnó ninguna paternidad porque son gente de apellidos muy abolengosos, de mucho abolengo en una de las ciudades patricias del país. Era una vergüenza muy grande mostrarse ante la sociedad como una persona engañada. Sin embargo, este hombre entró en un estado lamentable de salud y la pena moral lo mató. Una persona de muchos apellidos y sus hijos, que eran hijos del jardinero también de muchos apellidos. Y yo pude conocer ese caso. Muy doloroso. Si ese caso se presenta, las personas afectadas pueden acudir a la jurisdicción para impugnar la paternidad, en primer caso, y para pedir la reparación por los daños morales a la vida de relación, a lo que sea. Todo lo que se pagó durante toda una vida con las indexaciones, a que haya lugar, eso es posible, eso es viable. Todo cambio en el estado civil de las personas también corresponde conocer a los jueces de familia. Entonces, es muy importante que cuando eso se produce, cuando esos fenómenos dentro de la familia se producen, se aboque el conocimiento de eso por parte de los operadores jurídicos, desde todas las perspectivas que nos trae el derecho, el precedente constitucional, el precedente jurisprudencial vertical, la doctrina y sobre todo cada una de las convenciones que hace parte del bloque de constitucionalidad, todos esos fenómenos jurídicos que son fuentes alimentadoras del criterio que deben adoptar los operadores jurídicos en general, debe alimentarnos para defender la justa causa que se pretende representar. Esto es Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Recuerde que Gilmar Tafur Abogados Asociados es un bufete experto especializado en cada una de las áreas del derecho, con profesionales expertos en cada una de las áreas del conocimiento legal, desde el apoyo y el acompañamiento en procesos arbitrales, en conciliaciones en derecho, hasta procesos tramitables ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, procesos en la jurisdicción de familia, en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción penal, en la jurisdicción civil y en todas las jurisdicciones. Estamos con el equipo listos y con un apoyo muy especial en peritos, expertos en el conocimiento de cada una de las áreas donde necesitamos abordar ese tipo de experiencia. Porque mi pueblo perece por falta de conocimientos, que existe Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Igualmente, cuando se terminan los matrimonios o las uniones maritales, o cuando se anulan los matrimonios, o cuando se cesan civilmente los matrimonios, hay lugar a pensar en un componente esencial de la relación conyugal, y me refiero al patrimonio. Y entonces el patrimonio hay que liquidarlo después de que se disuelve, después de que se declara la disolución
del matrimonio o se declara la disolución del matrimonio civil o el matrimonio eclesiástico o la unión marital, de hecho hay que disolver la sociedad conyugal o declarar la existencia de una sociedad patrimonial, de hecho, y hablar de disolución dentro de ese contenido. ¿Quién conoce de eso? ¿Quién está llamado a conocer de eso? Pues los jueces de familia. ¿Y qué se debe hacer allí? Proteger los derechos de la parte más vulnerable, de la parte más frágil. Por ejemplo, si hubo ruptura del convenio matrimonial o marital, hay unos bienes que se construyeron, que se consiguieron en el transcurso de esa relación. Entonces, una de las partes no se puede quedar con la totalidad de los bienes, ni puede tomar ventaja sobre el otro. Y entonces allí se debe acudir a la jurisdicción. Usted no se vaya a creer abogado, estimado televidente o abogada, no, busque la asesoría de un profesional del derecho para que le oriente, para que le guíe, para que defienda su derecho. Porque hay bienes que se deben excluir del patrimonio, del haber de la sociedad conyugal o marital. Hay bienes que se deben incluir y que no se incluyen, que muchas veces no se incluyen por desconocimiento de las partes y los abogados. El mayor valor que adquirieron los bienes propios podrían ser de la sociedad patrimonial o de la sociedad conyugal. Si no se hicieron capitulaciones matrimoniales, eso se complica. Razón por la cual usted debe tener asesoría. Y allí también se puede aplicar la Convención Belén do Pará para proteger el patrimonio de las mujeres y protegerlas del fenómeno de la violencia económica, que ha sido una constante en la historia de la familia colombiana. Por supuesto que no en todos los casos es igual. Hay casos en los cuales la ventaja la utiliza el que se considera el sexo más débil, pero no debe ser así. Se debe, estimados televidentes, aplicar los diferentes enfoques constitucionales, convencionales y legales para proteger derechos fundamentales, derechos superiores, derechos de las partes más vulnerables. Por ejemplo, se decía que la mujer que hace trabajo doméstico en el hogar no contribuía a conformar el patrimonio familiar. Mentira. Ese trabajo es un trabajo que se tenía que reconocer y que tiene valor y que es un aporte importante para la consecución de un patrimonio dentro de una familia. Y es por esa razón que se debe aplicar el enfoque convencional. Por ejemplo, en casos de uniones maritales, de hecho, se da este caso muchísimo, de que si la persona no presentó la demanda de declaración de existencia de unión marital, de hecho, dentro del término que establece la ley, se declaraba caducada la acción y ya la persona no podía reclamar la liquidación de ese patrimonio conseguido en la unión marital. ¿Pero por qué? Porque se decía que una vez
caducada la acción no se podía demandar, entonces la persona tenía que alegar la existencia de una sociedad civil de hecho, y cuando alegaba la sociedad civil de hecho, se presentaba la situación de que el juez decía que no había lugar a declarar la sociedad civil de hecho porque la cónyuge no había hecho aportes económicos. Y ahí viene el cuestionamiento. Y la Corte Constitucional, en unas sentencias muy interesantes, últimamente se ha referido sobre el tema y ha calificado el trabajo doméstico como un trabajo que tiene representatividad económica. O si no, que me digan cuánto vale el concurso de una ayudante para cuidar a los niños, de una niñera dentro del hogar. ¿Cuánto hay que pagarle? El salario mínimo más prestaciones. Pero además de eso, ¿cuánto hay que pagarle a la persona que hace el oficio doméstico, la comida, que llaman la entrera, que llama a la persona que hace los oficios al interior del hogar, la lavandería, la plancha, la cocina, toda esa cosa? ¿Cuánto cuesta eso? Pero además sumémosle el acompañamiento que la madre da a los hijos, o el que se queda con los hijos se lo da, porque hoy en día también hay padres que cuidan a los hijos y las madres salen a producir en la calle, pero el padre produce el cuidado de los hijos, porque si les tocara que pagar ese cuidado de los hijos es mucho dinero, y les tocara cocinar también, había que pagarle a la persona que cocina, y hacer el aseo y lavar la ropa, bueno, toda esta cosa. El trabajo de la casa también es un trabajo que tiene representación económica y es un aporte. Bajo esa perspectiva, entonces aquellas personas que no alcanzaron a demandar oportunamente la declaración de existencia de unión marital de hecho y que les negaron judicialmente la existencia de una sociedad civil de hecho, es que porque no han hecho aportes económicos, pues esas personas pueden cuestionar todo eso, esos fallos, con otro tipo de proceso, que abandone la vulneración de esos derechos fundamentales, derecho fundamental al debido proceso, derecho convencional al debido proceso, derecho constitucional al debido proceso. Y entonces en esa perspectiva se puede replantear una situación para recuperar un patrimonio perdido, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es que existe Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Estos temas de las uniones maritales son muy interesantes, porque cuando hay violencia dentro de la unión marital de hecho, también hay lugar a que se pague indemnización, a que se demande la reparación a la persona que sufrió la violencia, que se indemnice. Pero igual hay lugar a que se paguen alimentos como forma de indemnización por esos daños que se ocasionaron a la otra persona dentro de una unión marital de hecho. Y dentro de una unión marital de hecho suceden muchas cosas y a mucha gente le niegan derechos importantes porque no saben probar la existencia de la unión marital. Y esto es bien importante que ustedes lo entiendan. Tanto en los procesos de familia como en los procesos pensionales de seguridad social, si usted no prueba la existencia de la unión marital de hecho, si usted está en ese tipo de familia, usted le dejan de reconocer derechos que usted tiene.
Por eso hay importantísimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral y corroboradas luego por la Corte Constitucional, donde se habla claro del tema de la unión marital de hecho y se va más allá por vía de interpretación constitucional de derechos fundamentales en la catalogación de esos derechos. A veces le niegan a alguien el suceso de la convivencia en unión marital de hecho porque vivía en lugar diferente de donde vivía uno de los miembros. No necesariamente tienen que vivir en el mismo sitio para poder probar la existencia de la unión marital de hecho. Pueden vivir un tiempo en el hogar del uno o en la casa del uno y otro tiempo en la casa del otro. Precisamente el Código Civil colombiano habla de que los cónyuges unidos en matrimonio están en la obligación de recibir al otro cónyuge en la casa de cada uno de ellos. En esa dinámica interpretativa, las Cortes están avanzando al criterio de que no necesariamente se debe vivir en la misma casa para tener una unión marital de hecho. Hay personas que viven en diferentes ciudades y se ven cada fin de semana y tienen un proyecto de vida en común y se cuidan y se murió uno de ellos y le niegan la pensión, dice que porque no vivían en unión marital de hecho todo el tiempo. Pues todo eso está llamado a cuestionarse. Pero ustedes tienen que tener un excelente equipo que represente sus intereses y sobre todo que sepa probar esos supuestos de hecho exigidos en la ley para declarar o determinar un específico derecho. Mira, cientos de personas en Colombia, oigan bien, les han negado el derecho a la pensión de sobreviviente, mujeres, porque dizque no probaron la existencia de la unión marital, de hecho. Hay que probarlo. Y está la libertad probatoria. Y la libertad probatoria le permite a usted allegar el conocimiento sobre ese hecho que pretende demostrar a través de los diferentes métodos de prueba, mecanismos de prueba establecidos en los diferentes códigos procedimentales. No solamente el testimonio. A veces el señor juez, tratando de auscultar la verdad, coge un testigo que no estuvo bien preparado sobre lo que podía encontrar en el interrogatorio que hace fue, se confunde, se asusta y sale diciendo todo lo contrario de los hechos, de la verdad. Y allí vale lo que se llama el litigio estratégico. Yo no me presento a ninguna audiencia sin antes haber entrevistado a mis testigos y saber si ellos conocen los hechos de verdad. Si yo veo que un testigo va a decir mentiras y que no conoce los hechos realmente, que está confundido, yo le rechazo como testigo y le digo, hágame el favor, yo no quiero este testigo. Lo desecho como testigo porque ese tipo de testigos se te tira en el proceso. Eso no se puede llamar a todo el mundo para que atestiguen una cosa tan delicada, donde está en juego el futuro de una mujer que perdió su marido, de un hombre que perdió su mujer. Eso hay que llamar los testigos que conocen los hechos. Porque el testigo que conoce realmente los hechos no titubea. Se pone nervioso, por supuesto. Cuando yo preparo mis testigos, les digo, mire, ustedes se van a encontrar con esto. Y mi preparación no es que yo les diga lo que tienen que decir, no, es que yo les diga
¿qué preguntas les puede hacer el juez? No les voy a decir cómo tienen que contestar, ellos tienen que contestar la verdad que conocen. Porque un juez inteligente va a descubrir cuando el testigo miente. Un abogado inteligente que sepa preguntar, que sepa interrogar, que conozca bien la técnica del testimonio, va a descubrir que se han equivocado, que han mentido, que lo están engañando, y se va por allí y bueno, les desbarata el caso. Entonces, hay consecuencias cuando uno va a un juez a llevar una prueba mentirosa o un testigo mentiroso. El testigo tiene que conocer los hechos. ¿Cómo así que le voy a decir a una prima que vive por allá que diga que fulana de tal vio conmigo si esa persona ni siquiera conocía o la conoce en foto? Cuando se ausculta en la profundidad del dicho, el juez hábil, el juez que conoce cómo es el comportamiento del testigo mentiroso, se va a dar cuenta y desbarata ese caso. Entonces, esas competencias para conocer de esos asuntos de bienes, de liquidación de bienes, pertenecen a los jueces de familia, pero les decía que trascienden a veces a los jueces laborales del circuito. ¿Por qué? Porque se investiga a veces sobre quién tiene el derecho a suceder a alguien en una pensión de sobreviviente. Y eso es tema de los jueces laborales. Es un asunto que afecta a la familia, pero es tema laboral. Tema de la seguridad social en derecho laboral. Hemos tenido casos muy especiales en el bufete, donde se ha privilegiado a la compañera por sobre la esposa. Oigan bien, porque los abogados de la esposa no supieron plantear el asunto, no supieron probar algunas cosas, algunos elementos vitales para sacar adelante el caso en relación a ese porcentaje que le correspondería a la esposa. Si no lo hicieron bien, si no lo probaron, entonces no le dan nada a la esposa y la compañera permanente se queda con el 100%. Razón por la cual siempre les he instado, estimados televidentes, que si ustedes se han separado, llevan mucho tiempo y no se van a reconciliar, hagan el divorcio. Hagan el divorcio. Por ahí manejamos un caso, porque manejamos casos en todo Colombia. Manejamos un caso de una empresaria de Medellín que se había involucrado sentimentalmente con un hombre que su mujer no quería. Él era de la Marina Mercante de los Estados Unidos y luego estuvo en la Marina Colombiana y recibió 2 pensiones jugosas. Su esposa no lo quiso, no lo amó, se consiguió otra persona y él consiguió una persona mucho más joven que él y esa persona lo cuidó. Lo cuidó durante sus últimos años de vida y alcanzó a vivir con ella varios años. Y entonces esa persona me buscó porque me vio un día en televisión. Me vio desde Medellín y se vino a buscarme para que yo le ayudara, la orientara, la guiara. Y ese señor seguía casado. Entonces yo le decía, mire, si ese señor se muere primero que usted, tiene que compartir la pensión con la esposa. Y usted es la que lo está cuidando y tenía enfermedades muy delicadas, el señor se le poposeaba en la ropa, en la cama, y entonces esto no es justo. Tenía más de 30 años de separados. Pues fíjense que yo orienté a la señora. El divorcio tenía que hacerse en Cartagena, la señora no aparecía
Tuvimos que emplazarla porque no aparecía, era imposible notificarla, y salió el divorcio, salió la sentencia de divorcio, y como 5 meses después de esa sentencia, el señor muere. Y ya yo había preparado todo lo concerniente a una declaración de convivencia sin separación durante muchos años, y se había demostrado y probado que la señora última era la que cuidaba a este hombre. Y entonces con esos elementos yo le dije: usted tiene derecho a la pensión. Sin embargo, cuando el señor murió, la señora esposa se dio cuenta y torcieron a unos funcionarios de Colpensiones, miren, y le dieron el 70% de la pensión a la esposa, cuando hacía muchos años, como 30 años que estaban separados, muchos años. Yo cuestioné ese asunto. Ya para el trámite de esa pensión, yo no estaba representando a aquella señora. Yo, como el señor murió en Medellín, entonces consiguieron un abogado de Medellín y le dieron el 30 a la señora y el 70 a la esposa presunta. Entonces, con toda esa situación, la señora me vuelve a buscar a mí y me dice: miren lo que me dieron. Se interpuso el recurso, pero yo quiero que sea usted el que lo sustente. Efectivamente, interpongo el recurso y por vía administrativa Colpensiones reconoce el derecho al 100%. ¿Por qué? Porque la esposa llevó el registro civil del matrimonio y engañó a Colpensiones en compañía de unos funcionarios corruptos. Y empezó a recibir la pensión y la recibió como por 3 años, hasta que la señora ya pidió que todo esto se cambiara, pues. Entonces es muy importante que sepamos probar, que hagamos lo que hay que hacer. Por ejemplo, si usted lleva más de 3 años separado y ya tiene otra persona en su vida, no se ha divorciado, pues honre a la persona que está en su vida, casándose con ella, y anule el primer matrimonio o haga la cesación o haga el divorcio. Porque ¿cómo se va a quedar con la pensión una persona que no hace parte ya de tu vida? Pasó la página. Una cosa es el vínculo con los hijos, que nunca se pierde ni se perderá. Uno está vinculado completamente con los hijos hasta que Dios se lleve a la gente al cielo, hasta que Dios los separe de la tierra. Pero si usted dejó de tener el vínculo matrimonial, real, espiritual, y solamente tiene el vínculo jurídico, y usted se unió a otra persona, usted está degradando a esa otra persona. Usted tiene que honrar a esa persona y terminar ese primer matrimonio, para que en caso de que haya lugar a este tipo de debates, su nueva compañera o compañero de vida no tenga que controvertir con el anterior, que va a ir por la pensión, que va a ir por los derechos que realmente le deben corresponder a la persona que lo está acompañando. Esa es la sabiduría. Ese es el enfoque de derechos reales que hay que tener, que hay que defender. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Allí en pantalla hay unos teléfonos que les van a ser de gran utilidad. Esos teléfonos son el 884-3306
y el 889-3751. Igualmente el celular 315-528-1453, que también es un WhatsApp. Esos teléfonos son claves. Igualmente, en las redes sociales ustedes van a encontrar Gilmar Tafur. En Google buscan Gilmar Tafur Abogados. Somos un bufete con muy buen reconocimiento, con muy buena trayectoria, más de 42 años defendiendo derechos humanos, defendiendo justas causas en cada una de las áreas del derecho, con un equipo formidable de profesionales, abogadas y abogados. La doctora Lucélida Parra, la doctora Jenny Patricia Orejuela, la doctora Liliana Hurtado, la doctora Arasví Gómez, la doctora Eneida Potes, una serie de profesionales, el doctor Gustavo Gironza, profesionales brillantes, la doctora Roechi. Bueno, un grupo de profesionales muy especiales para estar a su servicio, para defender sus justas causas. En materia de derecho del trabajo, peritos en riesgos laborales, peritos médicos, médicos forenses, médicos laborales, para el tema del peritazgo en las pérdidas de capacidad laboral, en temas de protección laboral reforzada. Bueno, un equipo muy completo. El equipo de investigadores para los temas de derecho penal, investigadores criminalísticos, que van a ayudarles, estimados televidentes, a sacar adelante sus justas causas. Y estamos hablando de derecho de familia hoy, enfoque, litigio estratégico en esa materia. Y entonces me agrada muchísimo compartirles a ustedes todo esto. Esto es una bendición grande poderles compartir, estimados televidentes, todos estos derechos. La liquidación de sociedades patrimoniales, no descuiden eso, porque cuando ustedes no liquidan, entonces el patrimonio se diluye. Una vez terminada la relación, usted tiene que tomar medidas cautelares, tiene que tomar medidas preventivas, y lo primero que usted tiene que hacer es consultar al abogado de confianza. Nosotros estamos allí para ayudarle. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos el patrimonio se puede diluir. Si el patrimonio está a nombre del más vivo, el más vivo lo va a sacar y lo va a vender real o simuladamente. Y entonces cuando usted vaya a liquidar no tiene nada. Por ese motivo, cuando usted se dé cuenta que eso se acabó, lo primero que usted debe hacer no es correr llorando donde la mamá, no, es correr donde su abogado de confianza, y aquí estamos para protegerte y defenderte. Porque hay que tomar unas medidas cautelares para impedir que ese patrimonio se venda a espaldas suyas, y que luego cuando usted vaya a buscar no encuentre nada, no encuentre sino deudas. Eso le ha pasado a mucha gente porque no se han asesorado, porque antes de ir donde las amigas o amigos a matar el guayabo de la traición, la pena, el abandono, busque el abogado, ser práctico, busque el abogado. Y nosotros tenemos en nuestro equipo la posibilidad de ayudarle en esto, pero además de orientarlo, de cuidarlo, de guiarle. Hemos tenido casos muy especiales de personas que estaban al borde del suicidio porque una traición es una cosa muy dura. Eso desbarata a la persona, y han llegado y allá les hemos podido orientar con nuestro equipo de psicólogas. ¿Recuerdan ustedes a la doctora Jenny Patricia Orejuela? Ahí está. Nuestras trabajadoras sociales, ahí está. Hacemos los peritazgos, practicamos las pruebas anticipadas para que no nos metan gol. Recaudamos todo lo que haya que recaudar con un equipo para proteger sus derechos. Entonces,
lo primero que hay que hacer cuando hay estas crisis es ir donde su abogado. Y aquí estamos. Gilmar Tafur, abogados asociados. Usted puede contar con nosotros, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur. Hay un correo electrónico, gilmar.tafur@yahoo.com.co. Igualmente al equipo ha entrado una especial abogada, la doctora Day Lucero. Bienvenida al equipo Justicia para Todos. Ha llegado con mucho ímpetu y muchas gracias y sabiduría del cielo, porque es una mujer con esos principios que me gustan a mí que tengan las personas que trabajan en mi equipo. Valores y principios y temor de Dios en el corazón, pero sobre todo un espíritu investigador, y eso me ha encantado. La doctora Day Lucero, bienvenida al equipo Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Un equipo de gente que nos ayuda a ayudarles con los medios de difusión, en la radio, en la televisión, en las redes. El Señor los bendiga a todos, porque hay un trabajo para orientar a la gente, y uno de los ministerios que desde el punto de vista espiritual queremos ejercer es poder orientarlos, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Mire, tanta gente que ha perdido los derechos porque no tiene una guía, y entonces aquí tiene usted esta guía. Cuando tenga conflicto y usted sepa que eso se desbarató, no se ponga a dar vueltas. Busque la asesoría legal que nosotros le podemos brindar, y usted va a obtener protección integral de sus derechos, desde los diferentes enfoques. El enfoque convencional para proteger a los menores, el enfoque de género, el enfoque que nos da la Convención Belén do Pará, todo lo que podamos hacer para defenderles. Entonces, usted puede contar conmigo, como decía Mario Benedetti, no solamente 1, 2, 3, sino contar con el equipo legal Justicia para Todos, desde un enfoque del más alto nivel, desde el litigio estrategio, desde la aplicación de la más cara jurisprudencia para defender sus derechos, aplicación del precedente vertical, horizontal, la convención, el bloque de constitucionalidad, todo lo que pueda defenderle, lo aplicamos con pasión, con un equipo de investigación que nos ayuda a ayudarle. Entonces, no lo dude, cuente con nosotros. 315-528-1453, es un teléfono de emergencia, es un teléfono de vida, es un teléfono de bendición, y ahí defendemos sus derechos. Cuente usted conmigo, cuente con mi equipo, vamos a defenderle. Y eso sí, cuando nosotros asumimos una defensa, tenga usted la absoluta certeza que nosotros no soltamos nuestra presa, no soltamos a nuestro cliente, no soltamos el derecho del más alto nivel, esa fuente que le va a defender, no la soltamos. Pedimos su aplicación y acudimos a todas las instancias y trabajamos y luchamos estratégicamente para sacar adelante su justa causa. Peleamos como gladiadores y no nos damos por vencidos, porque eso debe ser un abogado. Cuando yo asumo un caso, cuando nuestro equipo asume un caso, pasa por mis manos y yo miro la viabilidad de ese caso. Si yo veo que no hay viabilidad, que no es viable, que hay maldad en ese asunto,
de parte de la persona que nos busca, no lo aceptamos. Pero cuando vemos que es una tamaña injusticia, nos ponemos la armadura, tomamos la espada del derecho y la espada de la palabra y hacemos equipos para ayudarles a defender sus justas causas. Son cientos y cientos de defensas que hemos hecho en Colombia durante 42 años que llevamos de ejercicio profesional. Y podemos decir, gloria a Dios, todos los días. Todos los días yo atiendo a mucha gente. Todos los días estoy en una audiencia pública o dos. Todos los días vemos la gracia de Dios. Así que yo los invito, estimados televidentes, que anoten ese número y si tienen alguno de estos casos que les he planteado en materia de derecho de familia. Hoy hablamos de liquidaciones del patrimonio, liquidaciones de sociedades conyugales, temas asociados a la familia, de pensiones de sobreviviente, donde hay crisis y no hay manejo de pruebas, no hay un trabajo estratégico. Ahí nos tiene. Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados, 315-528-1453. Bendiciones mil.